Estimados estudiantes, soy el ingeniero Nicolás Villavicencio, docente del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El día de hoy vamos a hacer un repaso de la unidad 1 de la materia de simulación y muestreo. Dentro de la unidad 1, que es el muestreo y conceptos y muestreos probabilísticos, vamos a tratar el tema 1, que es muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos: el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados. En el aleatorio simple vemos que es un procedimiento empleado de la siguiente forma. Se asigna un número a cada individuo de la población. Luego, a través de algún medio o mecanismo, que puede ser bolas dentro de una bolsa, tablas en números aleatorios generados por una calculadora o un computador, de estos aquí se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerido. Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es demasiado grande. El muestreo aleatorio sistemático, este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran a la muestra son los que ocupan los lugares secuencialmente, es decir, el i más k, el que le sigue es el i más 2k, como vamos a ver en un ejemplo posterior. Es decir, que se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, es decir, que k va a ser el número total de la población dividido para el tamaño de la muestra. El número i que empleamos como punto de partida será el número al azar entre 1 y k. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Es decir, vamos a tener una población n representada por 12.000, una muestra requerida n representada por 600. Nótese que la población, el universo de la población siempre lo vamos a representar con una n mayúscula y la muestra requerida siempre lo vamos a representar con una n minúscula. En este caso, la población es de 12.000 y la muestra requerida es 600. Para calcular el intervalo de muestreo, es decir, de cuánto en cuánto vamos a saltar, es decir, el factor k, vamos a hacer el tamaño de la población dividido por el tamaño de la muestra, los 12.000 dividido para 600, que nos da el número 20. Es decir, que del primer número al azar, que es el número 1, al número 20, escogemos un número aleatorio. Añadir k para escoger la siguiente unidad y así sucesivamente para complementar n, que recordemos que n minúscula, es el tamaño del muestreo. Veámoslo en el ejemplo. Es decir, que si tenemos el primer número aleatorio, que sería 12, solo el primer número en el muestreo aleatorio sistemático se escoge al azar. Luego que nos hemos ubicado en el individuo 12, como se muestra en la figura, cogemos el factor k y a partir del número del individuo 12 empezamos a contar 20 individuos hasta llegar al siguiente, que es el número 32. Es decir, que en este momento hemos puesto en la muestra al individuo número 12, al individuo número 32. Seguimos contando 20 más a partir del número 32 y llegamos al individuo número 52, que viene también a formar parte de la muestra. Así seguimos sucesivamente hasta llegar al tamaño de la muestra, que son 600 individuos. Podemos verlo en un ejemplo adicional en el cual el primer número aleatorio, en cambio, es 3. Aquí vamos a hacer un censo o una entrevista por viviendas en este ejemplo y el primer número aleatorio es 3, es decir que empezamos por la casa número 3. Luego que los que van haciendo el censo llegan a la casa número 3, eligen de acuerdo al muestreo aleatorio sistemático el siguiente, como el factor k en este ejemplo, como lo vemos, es 8, contamos 8 casas y escogemos la siguiente. De la casa que escogemos, sigamos la flecha, contamos 8 más y escogemos la siguiente. Las casas escogidas son las que están de color rojo para que puedan apreciarlo y estas casas van a ser las que van a formar parte de la muestra. De toda la población de casas que vemos en el gráfico, las que están en número rojo, las que están en color rojo son las que van a tomar parte de la muestra, son las que forman parte de la muestra.
El muestreo aleatorio estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que son los estratos. Estos poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica, es decir, que pueden estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En ocasiones, las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población, es decir, el tamaño geográfico, sexos o edades. Vamos a ver un ejemplo mediante este gráfico de lo que son los estratos. Vemos que tenemos 4 comunas o 4 grupos. En la comuna A podemos hacer un ejemplo de todos estos estratos son de profesionales, es decir, que la comuna A puede ser de ingenieros en sistemas, la comuna B de abogados, la comuna C de ingenieros civiles y la comuna D de ingenieros en marketing. En cada comuna, en su interior, todos son homogéneos. ¿Por qué homogéneos? Porque todos son iguales. En la comuna A, en su interior, todos son ingenieros en sistemas. En la comuna B, todos en su interior son homogéneos porque todos son abogados. Pero cabe recalcar que los estratos más grandes tienen mayor probabilidad de ser representados. Muestreo aleatorio por conglomerados. En el muestreo aleatorio por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se puede utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, es decir, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido. También consiste en investigar después de todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos o por áreas. Aquí vemos un gráfico en el cual hablamos de conglomerados, tenemos diferentes grupos. Recordemos que la diferencia en los que son estratificados es que los conglomerados son heterogéneos en su interior, es decir, guardan diversidad en su interior. Pueden ser diferentes entre sí en propiedades y tamaño, pero en su interior son heterogéneos, a diferencia de los estratificados que en su interior son homogéneos. Es decir, en el conglomerado, el grupo 5C puede ser la gente que vive en la provincia del Guayas, ¿verdad? Que en su interior pueden ser totalmente diversos o heterogéneos. Estimados alumnos, hasta aquí hemos terminado el repaso de la unidad. Si tienen alguna duda o consulta, por favor háganlo en el foro que está publicado en la semana correspondiente. También me pueden enviar un correo electrónico a mi correo que está puesto en la diapositiva, que es nicolas.villavicencio@cu.ucsg.edu.c, y les recuerdo que deben hacerlo desde la plataforma. Éxitos. Muchas gracias.